bendiga a todos en esta linda mañana que Dios nos concede, nos da para estar aquí, alabar como siempre el nombre de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos, bienvenidas. Estamos contentos, felices que Dios nos da este momento más de estar aquí. Ha sido una mañana de bendición, hemos alabado el nombre del Señor, pero ahora estamos comenzando el cambio de la hora. Y tocó levantarse un poquito más. ¿Qué será? Dormir una hora menos, ¿verdad? Como dijimos ayer. Y estuvo bien tremendo porque estaba cayendo fuerte la lluvia, hermanos. Y aparte bien oscuro, a eso de las 6:30, eso estaba bien oscuro. Y solo Dios, ¿verdad? Que les dé fuerzas a uno para venir los que vienen temprano a la oración. No es fácil, hermanos, pero gracias a Dios que nos ha sostenido Dios y aquí estamos, ¿verdad? El brazo de Dios sosteniéndonos. No somos buenos, no somos perfectos, pero Dios, ahí va, hermanos, sosteniéndonos. Caemos, nos levanta, flaqueamos, nos llena de fuerza. Nuestra fe tiende a decaer, Dios nos fortalece en fe. Y hermanos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y la fe es que así vamos a llegar hasta el día final. Hasta que Él diga, se acabó este mundo para ustedes y vénganse para acá. Los que han querido estar conmigo, se les llegó el momento, vengan para acá. Y nos vamos a vivir con Él a la patria celestial. Qué hermoso será ese momento. Que Dios nos ayude, hermanos, sigamos en este camino de la fe. La verdad que este camino no es fácil, pero Dios nos ayuda, hermanos. Dios nos sostiene, nos da fuerza. Y estamos bien en el Señor. Vamos a entrar a la palabra, hermano. Busquémonos de nuevo, igual que ayer, vamos a buscar una porción. Eso estará en 2 de Timoteo. Leamos otra vez la porción de ayer. Ayer no terminé, hermanos, y entonces es bueno que bueno, Dios sabe por qué, ¿verdad? Y seguimos ahora con la otra partecita. Vamos a ver a 2 Timoteo, capítulo 1, igual que ayer. 2 Timoteo capítulo 1, igual que ayer, leamos. Leámonos allí esa parte, 2 Timoteo capítulo 1, del verso 3 hasta el 5. Ahí la palabra, hermanos. Honramos a nuestro Señor Dios. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, dice Pablo, me acuerdo de ti, Timoteo, en mis oraciones, noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y dice Pablo, y estoy seguro que en ti también. Pablo estaba convencido que la fe de Timoteo no era fingida. Pablo está convencido que la fe de Timoteo era una fe auténtica, verdadera, real. Y por eso habla de esta forma. Vamos a orar breve y entramos a la palabra. Señor, llegó este momento otra vez. Señor, háblanos ahora esta mañana. Bendice la vida de todos los que estamos aquí. Que tu palabra, Señor, nos llene el vacío del alma. Que tu palabra sustente nuestra necesidad espiritual. Que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de cada corazón, de cada vida, nos edifique, nos sustente. Señor, te pido que me uses, Señor, con toda la libertad de tu espíritu y con aquella gracia que te acompañaba, mi Jesús, a ti mientras te movías en el ministerio terreno. Aquella gracia, Señor, que fluía de ti, que emanaba de ti. Esa gracia que solo tu Espíritu Santo podía y puede dar. Esa autoridad, Señor, que solo tu Espíritu Santo puede dar, sea acompañándome en este momento también. En el nombre de Jesús, mi gran Salvador. Amén y amén. Bendito sea Dios.
Ahora tomen asiento, mis hermanos, y entremos un poco a la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Son las 11, un buen momento para hablar la palabra del Señor. Ayer decíamos y hablábamos de la fe fingida, y decíamos que Pablo, siendo ese hombre, el gran apóstol Pablo, tan experimentado en tantas situaciones de la vida cristiana, un hombre que en muchas ocasiones, decíamos ayer, se llevó grandes experiencias, grandes desilusiones, desilusionado muchas veces, porque gente que le prometió estar con él, gente de su equipo de trabajo que le dijo: cuente conmigo, Pablo. Llegó un momento cuando le dieron la espalda a Pablo, y Pablo dice en ciertos momentos: fulano se ha ido y me ha dejado. Se ha ido amando a este mundo y me ha dejado. Estoy solo, dice Pablo. Solo Lucas está conmigo, dijo en un momento. Pablo fue ese hombre, hermanos, que tuvo experiencias bien difíciles. Tuvo luchas tremendas con falsos maestros en las iglesias. Maestros que aparentaban tener una fe sincera y verdadera, pero su fe era fingida. Su objetivo principal era ganar renombre, reconocimiento en las congregaciones, pero también ganar, o mejor dicho, obtener ganancias monetarias. También Pablo luchó contra falsos hermanos que aparentaban ser hermanos genuinos y verdaderos, pero resulta que eran falsos hermanos. Y Pablo le aconseja a las iglesias, por ejemplo a Gálatas, y les dice: tengan cuidado con los falsos hermanos, los judaizantes, que quieren imponer sobre ustedes cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Tenían apariencia de hermanos genuinos y verdaderos, pero Pablo les dice: cuidado con esos falsos hermanos. Quiero decir que Pablo fue un hombre que vivió y experimentó en carne propia lo que era enfrentarse o lidiar con gente que solo fingía la fe, aparentaba ser hermano verdadero. Pablo le llamó falsos hermanos, falsos maestros, gente que fingía la fe. Cuando Pablo se refiere a Timoteo, él habla muy bien de Timoteo y dice: en ti, Timoteo, el asunto es diferente. Tú tienes una fe no fingida. Tú has salido igualito a tu abuelita. ¿Verdad que así le dijo? Y las viejitas de esos entonces era gente en el cristianismo. Ay, hermano, gente entregada a Dios. Y Pablo le dice: tú has salido igualito a tu abuelita. La fe que tú tienes da testimonio que es verdadera, no es fingida como muchos con los que me he encontrado en diferentes iglesias. Fíjense que se considera que Timoteo se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo. Timoteo vivía en la ciudad de Listra. Y después que Pablo realizó su primer viaje misionero, pasaron 1 o 2 años por allí, y realizó un segundo viaje misionero. Y cuando va en su segundo viaje misionero, libro de los Hechos capítulo 16, verso 1 y 2, si lo presenta la hermana, por favor. Dice la Biblia que en su segundo viaje misionero, Pablo llegó precisamente a esa ciudad de Listra. Y cuando llega ahí, Listra y Derbe, después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y en ese lugar donde llegó,
que se considera que se había fundado una iglesia debido a los creyentes que se habían convertido en el primer viaje. El tiempo había pasado y la iglesia ahora había crecido en esa ciudad. Y en el segundo viaje Pablo dijo, vamos y pasemos por las mismas ciudades donde anduvimos antes. Cuando uno mira la trayectoria del primer viaje y el segundo viaje, usted mira que va exactamente en la rayita siguiendo el mismo camino. Porque el objetivo de Pablo era, vamos y visitemos las iglesias que fundamos. Las iglesias, a ver cómo están. Y Pablo llega en esta ocasión a esta ciudad y dice que llega y encuentra a este discípulo Timoteo. Y mire lo que dice el verso 2. La gente en esa iglesia, la gente, los hermanos en esa iglesia, en esa ciudad, todos daban buen testimonio de Timoteo. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio decían, ese muchacho, ese joven, ese es un hombre con mucho potencial. Ese joven es un hombre de Dios. Todos en la congregación decían, Timoteo es un hombre que vive para Dios. Ese hombre va a llegar a ser muy útil en la obra. Dice el verso 3. Quiso Pablo que ese joven, ese Timoteo, del que todos decían es un hombre de Dios, tiene buen testimonio. Saben, hermanos, que ganarse el buen testimonio en la congregación, eso no es fácil. Que la gente tenga buen testimonio. Mire, son pocos de los que se tiene buen testimonio. Que la gente diga, ese hombre, y respeto. No, lo que ese hombre dice hay que recibirlo porque tiene autoridad. Ese hombre es un ejemplo. Miren, ganarse el buen testimonio en la congregación, no, eso no es de todos. Aquí podemos estar llenos, pero no todos tenemos el buen testimonio. Los que tienen buen testimonio son raros y contados. Timoteo era de esos, pocos, pero con buen testimonio. Y entonces Pablo, sabiendo el buen testimonio y que todos en la iglesia de Derbe y Listra decían, ese hombre es un tremendo hombre, es un tremendo joven, con mucho potencial. Entonces Pablo dijo, muchacho, vente conmigo. Y dice, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su papá era griego. Rápidamente me salgo de aquí, solo para decir que Pablo, para llevarse a Timoteo, no se lo iba a llevar así por así. Para que Pablo se llevara a Timoteo, para que Pablo pusiera los ojos en ese joven, es porque ese hombre de verdad daba testimonio. Que la fe que había abrazado testificaba, su vida, sus obras, todo testificaba que la fe que este joven tenía era auténtica, verdadera, genuina. ¿Usted cree que Pablo se iba a llevar a cualquier carnal con él? ¿Iba Pablo a llevarse a cualquier carnal, aragán, poco esforzado? No, señor. Para que Pablo se lo llevara es porque Pablo analizó muy bien. Aparte, Pablo tenía discernimiento de espíritu. Era un hombre no cualquiera, experimentado. Y entonces no le era, de manera pues que llevarse a Timoteo era algo, hermanos, que Pablo puso bien el ojo en Timoteo. Y me salgo de ahí. Si siguiéramos la vida de Timoteo, nosotros hemos estado estudiando las cartas pastorales con los 18 alumnos que estamos en la aula todos los viernes. Hemos estado estos días, ya terminamos, ¿verdad, hermanos? Ya estamos en la segunda, hoy estamos en 2 clases de otra materia. Hoy estamos en la historia de la iglesia. Ya llevamos 2 clases en la historia de la iglesia. Las cartas pastorales ya las dejamos. Y allí miramos a este Timoteo, sin palabras. Tremendo, tremendo lo que hacía Timoteo. Uno se queda asombrado y uno solo puede decir, Señor, que esa disposición que tenía Timoteo yo la pueda tener, Señor. Si escribiéramos todos los desafíos que a Timoteo, si lo escribiéramos en un listado, hermanos, llenamos tanto los desafíos que ese hombre tenía que enfrentarse. Aprendimos tanto de Timoteo, ¿verdad, hermanos, alumnos que estamos por aquí? Hemos visto bastante,
profundo en detalles de cosas, y para gloria a Dios lo digo, que ha sido una bendición el conocer a Timoteo. Bueno, dejo a Timoteo. Lo único que debo decir es que Pablo tiene claro y dice Pablo, hay una fe fingida. Y por lo que le dice a Timoteo, hay una fe auténtica, una fe genuina y verdadera. Habiendo dicho esto, tengo base para lo que voy a decir. La Biblia nos habla de hombres o de ejemplos de personajes que la vida que vivieron fue una vida de apariencia, una vida de fe fingida. Aparentaban ser creyentes, aparentaban ser discípulos verdaderos, aparentaban ser verdaderos y genuinos, pero en realidad solamente fingían serlo. La Biblia nos presenta diferentes ejemplos y ayer miramos a un hombre que hasta pasó las aguas. ¿O no es cierto? Que usted y yo lo podíamos ver. A Simón, el mago, convertido al Señor en la ciudad de Samaria. Y todo el mundo, ¡wow! Se convirtió el mago, se convirtió el brujo. No sabías la historia, sabes lo que pasó. Se convirtió el hombre de la ciudad. Dios mío, hermanos, un gran avivamiento en Samaria. Y todo el mundo se convirtió el mago. Todos miraron cuando lo bautizaron, cuando Simón el mago pasó las aguas. Pero miramos el día de ayer que la conversión de ese hombre no fue genuina. Era falsa, era fingida. Le hizo creer a los demás que de verdad se había convertido. Lo que dominaba en su corazón no fue transformado. Su corazón quedó lleno de... lo que deseaba Simón era mantener el reconocimiento, su ego inflado, que todo el mundo en la ciudad de Samaria siguiera diciendo, no hay otro hombre en este lugar como Simón, poderoso en la ciudad. Él estaba acostumbrado, a Simón le habían alimentado el ego. Todo el mundo en la ciudad de Samaria decía, el mago Simón, ninguno como él. Dice la Biblia que toda la gente en Samaria lo tenía como el hombre con el gran poder de Dios. El Señor lo reprenda. Y se convirtió, entre comillas, pero realmente ese hombre de corazón no se convirtió porque siguió manteniendo aquella motivación de querer seguir con el reconocimiento y que todos le alimentaran ese ego y que le dijeran, nadie como tú, Simón. Bárbaro Simón, no hemos conocido a otro poderoso como tú. Y él quería mantener esa reputación del más poderoso. Y lo vimos. No fue sino hasta que Pablo le dijo, Pedro, tu dinero perezca contigo. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Ruega a Dios por si acaso te alcanza misericordia. Lo vimos ayer. Ahora miremos a otro. Tan conocido que es Judas. Hablemos de Judas. Y mientras hablamos de Judas, vamos a tratar de mirar que en las iglesias hay gente que vive una fe fingida, haciendo cosas igual que todos los demás, que se miran buenas, pero que nunca ha tenido una transformación del corazón. Nunca, a pesar de estar en la iglesia, a pesar de tener muchos años y a pesar de tener mucho conocimiento y a pesar de estar entre los hermanos verdaderos, no ha logrado rendir el corazón. No le ha permitido, a pesar del paso del tiempo, no le ha permitido a Dios que realice una transformación interior. Y eso pasa en las iglesias, mi amado. Gente que está en las iglesias y no le ha permitido a Dios que lo transforme, que lo cambie. Miremos a Judas unos minutos. Judas, quisiera entrarle de lleno así. Miren lo que hacía Judas. Miren lo que Judas era. Todo lo que hacía este varón. Bueno, no sabemos muy claro cómo ocurrió el momento del llamamiento de este varón, pero miren lo que hacía Judas. Primero, fue escogido, llamado por el Señor Jesús para que fuera su apóstol. Miren los privilegios. Fue llamado por el Señor Jesús para que fuera su apóstol, para que fuera uno de los 12, para que anduviera con él, cosa que era un tremendo privilegio.
Y desde que el Señor lo llamó, caminó con Jesús. Judas caminó con Jesús casi como 3 años, 2 años y algo. Anduvo con Jesús, con el maestro de maestros, con el verdadero Hijo de Dios. Escuchó todas las prédicas habidas y por haber del Señor Jesús. Todas. Escuchó todas las enseñanzas del Señor Jesús. Estoy hablando de la fe fingida, mis hermanos. Escuchó todas las prédicas, todas las enseñanzas del Señor. No solo eso, todos los milagros que Jesús hizo, todas las señales que Jesús hacía, todas las maravillas hechas por Jesús, Judas las presenció. Judas estaba ahí. Judas miraba lo que el Señor Jesús hacía. Miró todo, no se perdió nada. Nada. ¿No considera usted que eran tremendos privilegios de Judas? Miren, hermanos, si solo un predicador que venga a este lugar y haga milagros, maravillas, señales, cosas que no ocurren en nuestro tiempo, difícilmente lo miramos. Pero con solo mirar eso, hermano, uno se le pone como eriza la piel y empieza, uno se quebranta y hasta llora. Cuando uno está convencido que es el poder de Dios. Yo no soy seguidor de milagros porque hoy día el que hace muchos milagros, téngale miedo. Ténganle miedo, en serio, ténganle miedo. Hay que huir de eso. Si usted sabe que una iglesia, mucho milagro, analicen bien, piénsele bien, no solo vaya a poner la cabeza ahí. Ahora, donde ocurren muchos milagros, hay que tener miedo. Puede ser que no sea así nomás las cosas. Sabía que los milagros, la gente del diablo hace cosas tremendas. Hoy día, hermano, bueno, voy a dejar eso ahí. Judas miró todos los milagros y todos los señales, las señales que Jesús hacía. No solo eso, traten de ver a Judas, por favor. Judas también fue enviado a predicar junto con Pedro, con Juan, con Santiago. Fue enviado con los demás a predicar en las ciudades y aldeas. Y los discípulos salieron, dice el libro de Lucas, que salieron a predicar. Y resulta que como el Señor les dio poder y autoridad y les dijo, vayan, sanen enfermos, resuciten muertos, echen fuera demonios, hagan todo tipo de milagros. Dice la Biblia que los discípulos fueron y para sorpresa de ellos, la gente se sanaba. Hasta los muertos se resucitaban. Y los endemoniados eran libertados. Entonces los discípulos hasta se sorprendían. ¿Y sabe una cosa? Entre esos, sabe que ahí andaba Judas también. Miren, hermano, Pedro andaba haciendo estos milagros. Juan hacía estos milagros enviados por Jesús como discípulo. Y ahí andaba Judas también. Hermanos, Judas fue enviado a predicar. Cuando no lo recibían, cuando el mensaje de los apóstoles era rechazado, Jesús les dijo, si en una casa ustedes entran y los rechazan, sacudan los pies y sigan su camino. No entren allí. Judas seguramente presentó el evangelio igual que Pedro y Juan en alguna casa. Y en esa casa posiblemente le salieron enojados y molestos y le dijeron, aquí somos de la otra fe y no los queremos oír a ustedes. Es posible que Judas haya dicho y seguía su camino, siguiendo evangelizando. ¿Pueden imaginar eso? ¿No creen que eso pasó? La Biblia no dice que solo con unos y otros era el asunto, era con los 12. A los apóstoles los envió a predicar de 2 en 2. Judas tuvo que ir con uno de todos, con Juan o con Pedro, o con alguno de todos. Judas iba con uno de todos. Los envió de 2 en 2. ¿Sí o no dice la Biblia eso? Entonces, esto quiere decir que Judas vivió todas estas experiencias. Predicar el evangelio, salir a evangelizar y predicaba, el reino de los cielos se ha acercado. Porque el mensaje que llevaban era el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Y Judas andaba por las ciudades, por las aldeas o cantones o los lugares rurales y andaba predicando, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Escuchad el evangelio.
El que ahora oímos y vemos que anda haciendo milagros, Él es el Mesías. Él es el cumplimiento de la promesa. El reino de los cielos se ha acercado. Y andaba Judas predicando, hermano. Miren todo lo que hacía Judas. Tremendo, ¿no, hermanos? Más que cualquier creyente. No solo eso, hermanos. Judas experimentó esa relación de amistad con Jesús. Tanto que se acercaba a Jesús. Tanto se acercaba a Jesús que hasta lo abrazaba y lo besaba. Y sabe, cuando lo entregó en el Getsemaní, Mateo capítulo 26, allá por el final. Cuando lo entregó con un beso. Lo cual significa que Judas tenía el acceso total a Jesús. La confianza total, al punto que pudo acercarse y darle el beso, maestro, besarlo. Es decir, Judas tenía ese acceso, ese grado, ese nivel de confianza, de abrazar y hasta de besar al Señor Jesús. Comían juntos, convivían. Bueno, debo cerrar. Un día yo prediqué lo que costaba ser discípulo, y cuando vimos lo que costaba ser un discípulo en aquel entonces, uno se queda asombrado lo que costaba ser discípulo. Todos los días eran tremendas caminatas. A veces había que comer hasta bien avanzada la noche, hasta bien tarde. En ocasiones había que dormir donde nunca imaginaron. Donde le agarrara la noche, allí tenían que dormir. Y Judas aguantaba todo eso. Habían dejado su familia, habían dejado su casa, habían dejado su profesión. Hermano, nada sencillo. Y Judas aguantaba todo eso. La verdad es que uno se admira cómo Judas aguantó tanto. A pesar de todos estos grandes privilegios, Judas nunca rindió con sinceridad su corazón al Señor. Nunca. Cerca de 3 años andando con el maestro, viviendo todas estas experiencias, y nunca le pudo rendir y entregar el corazón al Señor con sinceridad. Anduvo allí igualito que Pedro y que Juan. Se miraba como todos, pero nunca le entregó el corazón con sinceridad al Señor. Con mucho conocimiento, con muchas experiencias, pero nunca le rindió el corazón al Señor. Nunca permitió que su corazón fuera transformado. Por favor, tratemos de ver. Yo no lo quiero decir, pero uno mismo tiene que sacar conclusiones. Pero bueno, por si en caso no lo pensó, lo voy a decir. Muchas de las veces nos pasa lo mismo. Estamos en el lugar cerca de Dios. Miramos a Dios moverse. Miramos, hermano, que todos los demás se gozan. Y nosotros bien cercanos. Participamos de muchas cosas, igual que Judas. Pero no le permitimos a Dios que transforme y cambie el corazón. Y pasan los meses, y pasan los años, y pasa el tiempo, y no le permito a Dios que transforme mi corazón. Todo el mundo me mira como uno de los 12. Igual que Pedro, igual que Juan. Tremendos hombres de Dios. Pero en el fondo del corazón, yo no le he rendido el corazón a Dios. Mire lo que voy a decir. Uno se sorprende que después de pasar tanto tiempo con Jesús, todavía pasara cerrando su corazón a una evidencia tan clara. Uno se sorprende, hermano, cómo Judas pudo aguantar tanto tiempo. Andando con los 12, andando con el hombre Jesús tan santo, con el Hijo de Dios, viendo milagros, viendo señales. Uno se sorprende cómo aguantó. Aguantaba hambre. ¿Sabían que los discípulos aguantaron hambre muchas veces? Señor, dijeron una vez los discípulos, ya es bien noche, ya es noche, ya esta multitud de gente. Señor, no han comido. ¿A dónde? ¿Cómo hacemos? Tranquilo, les dijo eso. Para eso están ustedes. ¿Se recuerdan? Y multiplicó los panes y los pescados para que los discípulos comieran. Tuvieron que haber sido los últimos que comieron. Ya era noche, ya tenían hambre todos. Lo que quiero decir es que ser discípulo, lo que Judas andaba haciendo no era sencillo, hermanos. Era algo nada fácil. Por eso uno dice, ¿cómo aguantó tanto tiempo? Tanto tiempo. Uno se extraña al pensar en esto. ¿Cómo aguantó andar entre los 12? Fingiendo lo que no era.
¿Cómo aguantó? Hay algunas conclusiones. No la quería decir, pero la voy a decir ahora. La pensaba decir más adelante. Una de las conclusiones que se saca por las cuales Judas aguantó tanto tiempo andar entre los dos y andar cerca del maestro y no rendir el corazón, ¿saben a cuál conclusión se llega que fue? El pensamiento que dominaba en esos entonces era que Jesús iba a ser rey. El pensamiento que dominaba en toda la nación de Israel era: un día este Jesús va a ser el libertador de Israel. Él es el Mesías. Y ese era el pensamiento que dominaba entre muchos. Tanto que entre los mismos discípulos hubo una ocasión en la cual, ustedes se recuerdan, que estaban discutiendo entre sí quién sería él, el que estuviera más cercano al trono de Jesús. El pensamiento de todos era: este Jesús va a ser rey en un momento dado. Miren lo que Judas decía: vale la pena que yo me aguante el sol de este día. Mírenlo. Judas decía: vale la pena aguantar hambre, pero va a llegar el momento cuando el Señor me va a poner en mi lugar. ¿Cuál posición tenía Judas entre los 12? Era el tesorero. Era el tesorero. Era el tesorero, o sea, ya tenía un lugar. ¿Y qué pensaba Judas? Cuando el maestro sea el rey, cuando él esté en el trono. Ay, Judas. ¿Qué pensaba Judas? Judas, tienes tu vida hecha. Judas, si tan solo aguantas hasta el último momento cuando él sea entronizado, tú tienes tu vida segura. Te van a dar una posición seguramente, gran posición. Se considera que todos esos eran pensamientos de los discípulos. Esa era la idea que dominaba en aquellos entonces. Tanto, hermanos, que cuando miramos en el libro de Lucas, capítulo 24, me parece que es de Lucas, o el 22 o el 24, por allí anda. Cuando aquellos van en camino a Emaús, hermanos, los que van en camino a la aldea Emaús, aquellos ya han perdido la esperanza y van platicando entre sí y van diciendo: no, hombre, si es que nosotros pensábamos que él iba a ser el libertador de Israel. Nosotros teníamos nuestra esperanza de que él iba a cambiar esta situación, que nos iba a sacar del dominio romano y resulta que lo asesinaron. La esperanza de esta gente había decaído. Pedro, cuando asesinaron a Jesús y todo este tiempo pasó, Pedro hasta se volvió a la pesca, mi hermano. Es decir, la esperanza de todos se acabó aquello. Lo que quiero decir es que Judas aguantaba tantas cosas que aguantaba entre los discípulos. Aguantaba tantas cosas y todo era puro fingimiento, mi hermano. Todo lo hacía fingido. Fingido lo hacía. En su corazón no era sincero, era falso. Él aparentaba una fe, pero fingida. Hacía lo que le tocaba. Yo les conté hace unos días atrás que cuando tocó repartir el pan a la multitud, Judas andaba repartiendo con la canasta de pan. Porque fueron los 12 apóstoles los que repartieron a la multitud y mandaron a recostar a la gente en los pastos, en los terrenos. Y los discípulos andaban con su canasta, uno con la canasta de pan y otro con la canasta de pescado. Repartiendo pan y pescado a la gente. Y Judas hacía todo eso, hermano. Entonces, cuando uno mira todo lo que hacía Judas y pensar que todo era fingido, entonces dice uno: wow, todo esto lo hacía y era fingido. Qué tremendo. Qué tremendo. Miren, así pasa en las iglesias muchas veces. Hay gente que hace cosas de admirar. Hace cosas tremendas. Y resulta que todo es fingido. Apariencia. Con una fe falsa. Con una fe de apariencia, que le hace creer a muchos que es genuina, pero en el fondo, en la realidad, es fingida la fe. ¿Ustedes están de acuerdo con eso, amados? Y por eso el Señor Jesús dice que cuando se trata de este asunto, miren, la falsedad puede funcionar para todo en este mundo.
Para todo le funciona la falsedad. Camisa de marca, póngale la marca que quiera, famosísima. Hacen una que no es de marca, pero la hacen igualita. ¿No es cierto? Un bolsón de puro cuero, $250. Yo compré una maleta de cuero. Ya esta vez que fui. 140 me costó. El ingrato me pidió 220 de primero. Me pidió 220, hermano. Una que traigo ahí, una café. Me pidió $220. Y entre rebaja y rebaja, me la dejó en 140. Porque a nosotros nos aconsejaron que aquí se aprovechan de la gente turista. Dijeron, pídale rebaja hasta donde se pueda, ¿verdad, hermano Henry? Tremendísimos, hermano. 220 me pidieron y me la dejaron en 140. Al final todavía bien cara, pero como nos habían aconsejado, aquí pidan rebaja para todo, para todo. Son países bien pobres, igual a los de uno, y la gente se rebusca tanto. Entonces nos aconsejaron y pasó eso. Lo que quiero decir es que, ¿por qué decía eso? La falsedad, muchas gracias. La imitación, un bolsón de cuero, caro. ¿Sabe qué hace la falsedad y la imitación? Le hacen uno idéntico, igualito. Usted lo mira y lo mira igual. El problema es que la calidad no es la misma. Este le va a durar casi toda la vida porque es de puro cuero de camello. Y el otro, no sé, póngale allí, si quiere de hule, póngale. Hasta de hule. Hermanos, y uno se deja ir por la apariencia. Qué bonito bolsón, aquel muy caro y este bien barato. La apariencia se mira igual. Lo que quiero decir es que hoy día en este mundo la falsedad en todos los ámbitos está. Pero si hay una área en la cual se debe de tener tanto cuidado y somos advertidos de no ser falsos, es el campo cuando se trata de nuestra relación con Dios. La Biblia claramente lo dice en el libro de Mateo. La Biblia lo dice en el libro de Mateo. Hablando de todo eso, el Señor lo dijo en el libro de Mateo para advertirnos y prevenirnos. Puedes hacer de las tuyas y salir victorioso con la falsedad como quieras en el mundo. Pero cuando se trata de mí, dijo Dios, aquí es otra cosa. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21 hasta el 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es una advertencia para la falsedad. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas en tu nombre. Y yo les declararé, qué raro. Yo a ustedes no los conozco, nunca los conocí, jamás recuerdo haber tenido relación con ustedes. Y entonces yo les diré, no me traten de engañar. Afuera con sus argumentos, le va a decir el Señor, no los conozco. Y les va a cerrar la puerta, dice la palabra de Dios. Hablando de la falsedad. Hermanos, y así la vida cristiana. Aquí el Señor nos llama en este sentido, cuidado con la falsedad. Quiero seguir con Judas un poquito más. Judas se dice que era un maestro del disimulo. Judas era un maestro del disimulo, capaz de poner una buena cara cuando fuera necesario. Como dije, Judas era un maestro del disimulo, capaz de poner una buena cara cuando así lo requería. Engañar a todos los que lo veían. Era un maestro del disimulo. Se podía expresar de tal manera que no diferenciaba con el resto de los demás apóstoles. Judas actuaba muy bien, era un tremendo actor. Judas, tremendo actor. Judas había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Dígalo otra vez, pastor. Sí, así era Judas. Había aprendido en 2 años de ser, entre comillas, creyente. Había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Y la gente decía, santo el hombre. Santo el hombre.
santa la mujer. Pero Judas lo que había hecho era que había aprendido, hermanos. Saben que hay muchos creyentes muchas de las veces que entre más viejo, entre más tiempo tienen los caminos de Dios, muchas de las veces, hermanos, más mañoso es, más cosas ha aprendido. A ver, hermano, ¿no es cierto? Sí, hombre, entre más tiempo tiene, hasta ha aprendido a disimular cómo orar, cómo hacer, cómo llamar la atención, cómo presentar. Hermano, entre más tiempo tiene, más mañoso se hace. Más engañador. Y Judas era este hombre que había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Que la gente dijera, ay, qué santo ese hombre. Realizaba gestos, realizaba acciones y palabras persuasivas para ocultar lo que realmente era. Acabo de decir que había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Y quiero llevarme, esta parte me lleva al libro de Juan capítulo 12. En el libro de Juan capítulo 12 nosotros encontramos aquella historia. Presénteme Juan capítulo 12, verso 1 hacia adelante. Juan capítulo 12, verso 1 hacia adelante. Ya previo, hermanos, para la Pascua. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y en esa casa, como apreciaban a Jesús, recuérdense que ahí vivía Marta y María, le hicieron allí una cena. Jesús era bienvenido. Marta le servía. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con el Señor. Entonces María, con tanto agradecimiento, con tanta devoción, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, y mire que la Biblia dice que no era Pedro, no era Juan, era exactamente Judas el que estamos hablando, el que andaba entre los 12 con una fe fingida, aguantándose sacrificio, aguantándose esfuerzo, superando todo aquello, pero fingido. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Y dijo este varón, por eso estamos diciendo, Judas había aprendido a moldear su lenguaje para parecer piadoso. Él aprovechó esta ocasión para parecer o lucir piadoso. Y miren lo que dijo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Verdad que cualquiera podía decir, qué bueno Judas? O hasta decir, qué piadoso este varón. Cómo se ve que le interesan los pobres. Cómo, ¿verdad? Ni Pedro pensó en los pobres, ni Juan, pero miren a Judas. Judas bien piensa en los pobres. Hermanos, Judas había aprendido a moldear este su lenguaje para parecer piadoso. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dice el verso 6. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón con la apariencia de cristiano. Era un verdadero ladrón con una fe fingida. Es decir, aprovechaba la fe fingida para presentarse como un verdadero seguidor de Cristo, para extraer de la bolsa. ¿Qué dice allí? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
¿Qué era Judas? Un ladrón. Un ladrón con un gran manto de santidad. Un tremendo ladrón con un gran manto de santo. La gente decía, qué santo ese hombre. Ni Pedro piensa en los pobres. Ni Juan se acuerda de los pobres. Pero miren a Judas. Qué hombre más dadivoso. Qué hombre más piadoso. Y solo era un gran manto de religioso, llamémoslo hoy día. Un gran manto de apariencia que a todos engañaba. Aprovechaba aquello para sustraer de la bolsa, de lo que se echaba ahí. ¿Qué tenemos aquí? A un Judas ladrón, con una fe fingida, una fe falsa. Y como hemos dicho, realizaba gestos, realizaba acciones y convencía hasta con palabras. Hacía creer que era verdadero y genuino. Muchas de las veces hay creyentes en la iglesia que aprovechan la apariencia de cristiano y se esconden en esa apariencia. Y solo ellos y el diablo saben lo que andan haciendo. Y en las iglesias lucimos de falda bien honesta. Lucimos bien. Nos miramos bien. Nos vestimos como verdaderos creyentes. Y solo Dios y el diablo saben los enredos que andamos. Eso se llama fe fingida. Eso se llama fingir. Eso se llama fe falsa. Fe fingida. Haciendo negocios chuecos, desordenados, desaprobados, que no convienen a un hijo de Dios. ¿No es cierto eso, hermanos? Líbrenos Dios de caminar por el camino de Judas, hermanos. Miren, Judas no dudó en robarle a su propio Señor y a sus propios compañeros. No tuvo lástima de decir, ay, a ver cómo nos la arreglamos para el almuerzo de mañana o la cena de la noche. Lo importante es que yo me agarro muy poquito y hay que se rebusque el maestro. El Señor Jesús no tenía trabajo en el sentido de trabajar como usted y yo en una fábrica y nos dan un cheque. No, al Señor se sostenía su ministerio por fe. Había mujeres que le daban de sus bienes, dice la Biblia. Se le ayudaba. Jesús andaba de ciudad en ciudad. Unas veces estaba en Samaria, después estaba en Jerusalén. Hermano, y andaba para arriba, para abajo y para todos lados. Su ministerio era sostenido por fe. Dios proveía. Hubo ocasión que no tenían nada absolutamente para pagar los impuestos. Y Jesús le dijo a Pedro, ve allá y cacha el pescado que tira allá y cacha el pescado. Y el que saque va a tener la moneda allí en la boca. Y con esa vamos a arreglarnos la deuda que tenemos aquí. A Judas no le importaba, hermano, dejar pobre todo esto. Cuando se trataba de robar, la codicia era tan fuerte que no le pensó dos veces robarle a sus propios compañeros y dejarlos saberse aguantando hambre porque no había para. Mire lo que era Judas. Así era Judas. Bueno, estamos viendo que este hombre no está fácil, hermano, con la apariencia. ¿Verdad que no está fácil? Uno se admira todo lo que aguantaba. Por eso Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hacerlo pronto, hombre. Ya deja de andar con tanto. ¿Se recuerdan que hubo un momento que le dijo así? Ya demasiado, dijo Jesús. Ya demasiado. Fíjense que, no sé si lo siente cansado, pero está bonito. Está bonito, está interesante. Y este es el mensaje de la Biblia. Y este es el mensaje de Dios. Porque Dios lo que quiere es que abandonemos, hermanos, la fe fingida y nos volvamos en verdaderos hijos de Dios. Nos volvamos creyentes verdaderos, genuinos, entregados al Señor de verdad. Este es el deseo de Dios. Mire, hermanos, hay que decirlo claro. Dios ya no quiere que sigamos con una vida fingida de cristiano.
Una vida que no le ha permitido a Dios que nos transforme. Y seguimos como que somos, pero en verdad no somos. Eso es desagradable totalmente para el Señor. Quisiera mencionar otro episodio. El tiempo se nos ha ido gran parte, pero quiero mencionar otro episodio, así brevemente. Miren, está otro episodio que llama la curiosidad, llama la atención, porque uno se admira de lo cínico que era Judas. Uno se admira, hermano, uno se sorprende. ¿Sabían, hermanos, que el día jueves antes de asesinar a Jesús, el día jueves por la noche, a Jesús lo asesinaron el día viernes a las 9 de la mañana? A las 9 de la mañana lo asesinaron. A la hora tercera, a las 9 de la mañana. A las 12 del mediodía, que era la hora sexta, hubo una gran tiniebla en toda la tierra. Y hubo un terremoto. ¿Verdad que así dice la Biblia? El sol se oscureció a la hora sexta. Estamos hablando que eran las 12 del mediodía. Cuando nadie espera que el sol se oculte, se ocultó. Hubo tiniebla. Entonces a Jesús lo asesinaron el día viernes digamos que desde las 9 en adelante. Se pasó todo el sol, aguantando todo el sol del día. Así fue la muerte de Jesús. El día jueves en la noche, Jesús había estado con sus discípulos. Y les dijo Jesús, esta va a ser, les dijo Jesús, la última cena que voy a tener con ustedes. Y resulta que se fueron a la mesa y se sentaron en un lugar aparte, solo Jesús con su equipo, con sus 12. Era una reunión bien íntima. Bien íntima. En esa reunión, los discípulos no se lo imaginaban, pero para Jesús, que sabía todo, era como la última cena. El último momento de compartir con ustedes. He andado durante 3 años con ustedes. He vivido toda experiencia. Y ustedes no lo saben. Pero hoy, dijo Jesús, es la última vez que voy a estar con ustedes. Y se sentaron a la mesa. Y cuando se sientan a la mesa, están todos reunidos. Como cualquier líder, que muchas de las veces tiene reunión allí, tiene el compromiso de sacar la reunión, pero dentro de su corazón hay otras preocupaciones, hay otros compromisos, hay otras cosas que sabe que las tiene que llevar a cabo, pendiente, que los que están allí lo ignoran. Eso ocurría en esa ocasión. Entonces, están conmigo, amados. Pueden ver a Jesús encerrado en un lugar solo. Y entonces, en esa ocasión, dice el libro de Mateo lo siguiente, capítulo 26 de Mateo. Capítulo 26, verso 20. Vamos a leer hasta el 25. Dice así, en esa última reunión. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hombre, nadie lo sabía. Y entristecidos, en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, qué inocentes los discípulos, qué ingenuos estaban del asunto de lo que venía, ¿verdad? Ellos estaban bien inocentes. Los que tenían limpio el corazón estaban inocentes, excepto Judas. Los 11 están limpios de corazón, están inocentes, están puros, al grado de que ellos mismos llegan a decir, seré yo, Señor. Señor, ¿soy yo, Señor? Jesús, continuamos, 23. Entonces él respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Hermanos, y dijo Jesús, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dijo Jesús, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Fíjense, las palabras de Jesús están siendo palabras conmovedoras, fuertes.
Tanto que para los discípulos aquella noticia les cae como, qué raro lo que está diciendo el Señor. Para los 11 limpios, aquello era como, qué raro. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Miren, hermanos, aquí esto sorprende porque Judas sabe lo que él es. Aquí sí que se pasó de cínico. Aquí Judas llegó al colmo de los colmos. Aquí Judas coronó. Bueno, falta tal vez, pero empieza la coronación aquí de su fe fingida. Aquí tuvo el valor Judas de decir, maestro, seré yo, maestro. Tú lo has dicho. Y nosotros conocemos la historia. Voy a invitar al hermano, vamos a cerrar ahora. La historia sigue y dice que después de eso, Jesús partió el pan, comieron. Y no solo eso, sino que entonaron un himno, dice la Biblia. Entonaron un himno y después de eso salieron al monte de los Olivos, fueron al Getsemaní. Y dice la Biblia que estando allá, Jesús entró en una gran agonía porque Jesús sabía que el momento de su captura, de su arresto, estaba llegando. Entonces, hermano, conocemos la historia que Jesús les dijo a sus discípulos, quédense aquí, yo me retiro un poquito, voy a orar. Y se recuerdan que regresó, los halló durmiendo y la historia sigue por ahí. Pero ahora me quiero saltar al verso 47. Verso 47 hasta el 50. Vamos a seguir viendo a Judas. Dice lo siguiente. Mientras todavía hablaba, vino Judas. No, pero antes de esto quiero leer el 26:14. Perdónenme. El 26:14 al 16. No sé cómo se me pasó, pero esto, saben, hermanos, que cuando llega la Santa Cena, cuando están en aquel cuarto reunidos, miren todo lo que Judas ya anduvo haciendo. Miren lo que anduvo haciendo. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, miren, ni siquiera dijo, denme tanto y yo se los entrego. Yo sé que ustedes no lo quieren vivo a este hombre. Yo sé que ustedes lo odian. Denme tanto y yo se los entrego. Hermanos, ni siquiera puso Judas el precio. Miren lo que hizo Judas. Jesús le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo se los entregaré. Y ellos le asignaron el precio. Ellos le dijeron, 30 monedas de plata te damos. 30 piezas de plata te damos. Y Judas, hermano, estaba contento con eso. Y miren lo que dijo, trato hecho, dice el 16. ¿Qué dice el verso 16? Y desde entonces, desde ese negocio oscuro de tiniebla con los principales sacerdotes, Judas ya andaba, desde ese entonces, buscaba la ocasión, buscaba la oportunidad para entregar al Señor. Fíjense, y después de esto todavía tuvo valor de ir a comer con Jesús y todavía decirle, seré yo, Señor. Mire hasta dónde llegaba Judas. Qué cinismo. Uno se admira hoy, pero eso está allí para mostrar que muchas de las veces entre el pueblo de Dios nosotros nos admiramos, pero dentro del pueblo de Dios hay gente con las mismas actitudes de Judas. Un camuflaje tremendo, una apariencia tremenda. Cantamos, oramos y hacemos cualquier cosa y aparentamos que somos de verdad. Hasta lloramos. Qué terrible. Pero allí tenemos el cinismo de Judas. Ahora sí me quiero saltar al 47. Como dice que solo buscaba la ocasión y buscaba la ocasión. Ahora veamos el verso 47. Dice el 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos,
de parte de los principales sacerdotes y ancianos. Mientras todavía hablaba, continuamos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús. Venga, Marjorie, venga, párese. Para el que me está viendo y no sabe, no vaya a sorprender, ella es mi hija. Digo porque aquí cualquier cosa se aprovecha para malinterpretar, ¿verdad? Pero si alguien mira en las redes sociales, es mi hija. Pero saben que hasta aún en eso uno debería tener cuidado. No vaya a ser, vaya para allá, hija. No vaya a ser. Y como el diablo, por eso es diablo, hermanos, se aprovecha de todo. Después a ver qué van a salir diciendo. Entonces, pero imaginen a Jesús y Judas se acerca. Muchas gracias, padre, tú hiciste el trabajo. Y se acerca Judas y le toma la cara a su maestro. Le toma la cara, le da el beso en la mejilla. Y entonces dice el último versículo. ¿Qué más? Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? No, Señor, solo es un beso. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Ahí tenemos esto. Usted y yo conocemos toda la historia de todo lo que ocurrió aquí. Hermanos, esto que hemos dicho hoy lo utilizamos para ilustrar qué realmente es la vida de fe fingida. Esta es la fe fingida. Esto es vivir una fe fingida. Esto es vivir una vida de apariencia. Mostrar lo que no somos. Hacerle creer a los demás lo que no somos. Qué terrible. Qué tremendo, hermanos. ¿Qué más podríamos decir de Judas? Quizás todavía tiene muchas cosas más este hombre, pero basta con lo que tenemos. Esto deja ver una vida de fe fingida. Una vida de fe fingida, hermano, se expone a muchas cosas. Y todo lo hace con motivaciones malignas, ocultas, perversas. Pero aquí tenemos a Judas. Cierro diciendo: hay personas que su ser interior no ha sido transformado a pesar de tener tiempos en la iglesia, a pesar de tener mucho conocimiento como Judas, a pesar de que como Judas anduvo 3 años con su Señor, mirando milagros, mirando las maravillas y oyendo las enseñanzas y las predicaciones de la palabra de Dios, pero en 3 años nunca fue capaz de decirle al Señor: me rindo a ti, Señor, te entrego el corazón, dejo esta vida de falsedad, Señor, me rindo a ti. Esta vida fingida representa a personas que su ser interior no ha sido transformado, y muchas de las veces tenemos años en la casa de Dios con mucha experiencia, con mucho conocimiento, pero la fe no es sino solamente fingida. El mensaje está dado. Le quiero invitar a que no se moleste y se ponga de pie conmigo y reflexionemos, demos un espacio para reflexionar. Son las 12:00. Una vida fingida. Judas pudo haber dejado su nombre inmortalizado por toda una eternidad, como los demás apóstoles. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que todos los demás apóstoles, dice la Biblia, que las columnas allá en los muros de la Nueva Jerusalén celestial, dice la Biblia que Pedro, que Juan y todos los discípulos, cada una de las columnas tiene, cada una de las puertas, dice la Biblia que tiene el nombre de los apóstoles. Cada columna tiene
asignado el nombre de uno de los apóstoles. Hay una que se llama, o tiene inscrito allí, Pedro, Simón Pedro. Otra tiene el nombre de Juan. Saben, hermanos, que Judas tuvo la oportunidad de perpetuar su nombre igual que Pedro y que Juan en la Nueva Jerusalén celestial. Teniendo la oportunidad, no lo pudo hacer, no lo quiso hacer. Despreció los privilegios, no aprovechó la oportunidad, no aprovechó el privilegio que tuvo. Esta mañana, más clara la palabra no podemos. Una vida de fe fingida no agrada al Señor. Esta mañana el Señor nos llama a abandonar esa vida llena de actos cristianos, esa vida con tantas apariencias de creyente. Esta mañana el Señor nos llama a entregar el corazón y decirle: me canso, Señor, entiendo, Señor, no es a esto a lo que tú me has llamado, no es esto lo que tú quieres de mí, esto es una vida fingida. Señor, me siento miserable, Señor, soy culpable de pecado, Señor, perdóname, Señor, me rindo a ti. Ahí donde está en su banca, ahí donde está, si hay una persona que entiende que la palabra es para usted, hable con el Señor, porque para eso viene la palabra. Señor, me arrepiento, Señor, me rindo hoy. No soy sino un miserable, una miserable. He llevado una vida de fingimiento, realizando actos, gestos y acciones de un verdadero hijo de Dios, de una hija de Dios, pero mi vida no es aprobada delante de ti. Dios, perdóname, perdóname. Hable con el Señor allí donde está. Aleluya, Señor, aleluya. Saque de su corazón las cosas ocultas, saque de su corazón esos secretos mugrientos, saque de su corazón lo que no sirve. Ríndaselo a Jesús esta mañana, ríndaselo a Dios, ríndaselo al Señor. Oh Dios, te adoramos, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias porque nos amas, gracias porque no quieres que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias porque nos ama, gracias por tu palabra. Reconcíliense con Dios. Si hay alguien que considera la necesidad de reconciliarse con Dios, empiece de nuevo, reconcíliese con el Señor, abandone la fe fingida y venga a Jesús, el cual dice: tengo mis brazos abiertos para ti. El que a mí viene yo no le desprecio, el que a mí viene yo no le echo fuera. Venga a mí y yo lo haré descansar, venga a mí y yo lo haré libre. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Ahí dejamos tu palabra, Señor. Cerramos tu palabra, Señor. Cerramos este espacio de tu palabra ahora. Lo cierro, Señor, este espacio de tu palabra. Tu palabra queda impregnada en nosotros.